Ok, y iniciamos. Vamos a hacer que la gente entre. Ahí están, empezó. Ahí están cargando. Muy bien. Esperamos un minutito más de repente. Bueno, muy bien. Bajan y suben manitos de Zoom. Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a la conferencia de hoy. Está a cargo de la profesora doctora Beatriz Bugallo, que es abogada, egresada de la Universidad de la República, doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es profesora de Derecho Comercial y de Propiedad Intelectual en el Uruguay, y ha participado como profesora invitada en varias universidades extranjeras, cosa que hace habitualmente todos los años, 1 o 2 veces. Además es autora de innumerables artículos, libros en el área de Derecho Comercial y Propiedad Intelectual, y es consultora en la actividad privada. Y además de todo eso, es profesora nuestra en la universidad, la Facultad de Derecho Comercial, además de profesora fundadora de la facultad. Así que para mí es un gusto presentar a Beatriz, a quien le dejo la palabra. Antes, les quiero comentar que las preguntas a la expositora las vamos a canalizar por un botoncito que si ven abajo tienen, y que dice preguntas y respuestas. Entonces les vamos a pedir a todos que las preguntas que tengan para ella las escriban por ahí, que las vamos a ir viendo aquí en el panel. Bueno, sin más preámbulos, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de poder participar de este ciclo de conferencias, encantada y agradecida de que me hayan invitado a integrarme hace 10 años cuando comenzó la Facultad de Derecho del, en ese momento, Instituto Universitario CLAE, hoy la Universidad CLAE. A mí me encanta ir, me gusta todo, me gusta el conjunto de la gente, el lugar. Me encantan los martes, porque es mi día de ir me tomo el COT, el CLAE Bus, como digo en broma, y me encanta para ir a dar clase. Y bueno, mi materia es Derecho Comercial, tiene una cantidad de temas muy interesantes, y yo elegí en particular para compartir durante estos minutos que vamos a tener en el espacio de hoy, compartir enfoques desde lo que han sido estos 10 años para las industrias creativas desde el punto de vista de la normativa, y concretamente para hacer referencia a lo que es a lo que son los bienes de la propiedad intelectual, en el contexto de las llamadas industrias creativas. Con esto, ¿cuál fue mi objetivo? ¿Por qué se me ocurrió este tema de tantos que hay? Bueno, porque yo creo que es muy importante, como país y desde el punto de vista comercial, y desde el punto de vista de la formación del jurista, ¿no? Abogado, escribano, que se enfoque una verdadera teoría general de los bienes intangibles. Es decir, hay una importancia en lo que son los activos intangibles, los bienes intangibles, que tiene que ver no solo con lo que es la propiedad intelectual, que luego concreto que es de repente para algunos de los participantes que no estén específicamente en la materia. Digo,
no es solo cuando hablamos de activos intangibles la propiedad intelectual, estamos hablando del valor como motor económico que tienen los datos en general, los datos personales, los permisos, las autorizaciones, lo que se llama en materia de contratación las primas, lo que hay que pagar para ejercer el derecho de opción para tener una oportunidad para ciertos negocios. Es decir, hay todo un mercado de activos intangibles que clásicamente no se maneja, no hay un posicionamiento habitual de esos temas, estamos todos acostumbrados al mundo material de la cosa corporal, y en lo que significa, a ver, todo esto, por ejemplo, que nos hemos internetizado, que cantidad de situaciones, que nos hemos acostumbrado a comprar online, a adquirir bienes, no solo online, sino también que los transmiten por datos. Una cantidad de cosas que en estos últimos tiempos nos hemos visto, bueno, precipitadamente obligados a manejar, bueno, son todo ese mundo de bienes intangibles y de activos intangibles a los que hay que, bueno, a los que hay que manejar más también desde lo jurídico todos, es decir, no porque no exista ya mucho en este tema, sino porque capaz que en la generalidad no se ve tanto así. Y la idea de elegir hablar dentro de lo que son los cambios que ha habido en 10 años para las industrias creativas en torno a los bienes de la propiedad intelectual, también viene por dos razones. Por una razón, para destacar estos bienes intangibles particulares, respecto de los cuales el derecho concede un monopolio, ¿no? Es decir, derechos de exclusión es la expresión técnica que corresponde, que implica decir tener una exclusividad, poder excluir a otros de ese bien que alguien es titular. Es decir, de todos los bienes intangibles, elegí para hablar los de la propiedad intelectual que tienen esta característica, que son una cosa, un objeto de derechos respecto de los cuales la nota que podemos afirmar que tienen es la de ser bienes de exclusiva. Pero además, estos bienes de la propiedad intelectual, respecto de lo que es ya en una visión país, pautan lo que es el nivel de innovación del país, la capacidad de generación de este tipo de bienes o del conocimiento para la producción de este tipo de bienes, es lo que pauta la calidad o pauta el posicionamiento de ese país en lo que es la calidad de la innovación. Y precisamente en lo que pensaba decir hoy voy a incorporar un tema noticia. Hoy salió en el mundo, se publicó el Índice Mundial de Innovación del 2020 que publica la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hace varios años, no sé si 8 o 9, que publica un índice mundial de innovación en el cual toma a las economías de prácticamente todos los países del mundo, unos 143, es decir, una cantidad, y sobre la base de 80 y algo indicadores, 80 indicadores, hace un orden entre todos los países del mundo de justamente los países que están mejor posicionados en materia de innovación, los que menos. Entonces, algunos de los índices que utiliza la OMPI, y esa es la particularidad del índice de la OMPI, son referencias a lo que hace a los bienes de la propiedad intelectual. Tiene entre las variables, digo para informar, cuando digo índice de innovación, que voy a hacer un comentario de dónde está Uruguay, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero digo, este índice de innovación tiene en cuenta, como ellos describen, indicadores referidos al entorno político, la educación, la infraestructura, el desarrollo empresarial. Lo hace la OMPI, Cornell y un instituto superior que se llama INSET, es decir, es un esfuerzo de mucho tiempo. Y por ejemplo, para dar datos de esta innovación con indicadores específicos de la producción de bienes, de la propiedad intelectual y del mundo de activos intangibles o incorporales. Los
los países, los 5 países primeros de todos, bueno, son los que uno más o menos sospecha, que pueden ser esos 5 países arriba, los que suelen llamar en el índice los de ingresos altos: Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos. Suiza y Suecia, Suiza, Suecia, Estados Unidos, los 3 primeros. ¿Mm? Luego hay ciertos países que vienen manteniendo un buen papel creciente, países grandes, pero que tienen ingresos medios o menores. Esos países crecientes en innovación tienen lugar 14, China, Vietnam el 42, India el 48, Filipinas el 50, es decir, a ese nivel vienen los países con menos ingresos, pero que tienen trabajo y desarrollo en innovación. ¿Y cómo está América Latina? Los 3 primeros países de América Latina en ese índice de innovación, que reitero, tiene que ver con valoraciones de la producción de activos de la propiedad intelectual, los 3 primeros son Chile, México y Costa Rica. Chile, México y Costa Rica. México está al lado de Estados Unidos, ¿no? Es decir, está como obligado a hacer cosas de innovación por el tratado, por cantidad de temas. Chile y Costa Rica, bueno, son ya un caso de solamente esfuerzo propio, por decirlo así. No tienen el mismo contexto de desborde de un país o de una economía rica al lado. Chile, México, Costa Rica, 1, 2, 3, Chile, siendo el primero, está en el lugar 54 de la tabla general, México siendo segundo en el 55, Costa Rica en el 56, muy parejo. Después viene Brasil, el cuarto, Colombia el quinto y Uruguay el sexto. No estamos tan mal. Uruguay, el sexto país de América Latina, tiene el número 69 en la tabla general, digamos. La última de las 18 economías, que no son todos los países latinoamericanos, la última de los 18 es Guatemala. En esta tabla, Honduras, Bolivia, Guatemala son las 3 últimas. No tienen en cuenta Venezuela, no tienen en cuenta Haití, digo, me refiero, no están todos, pero de estos 18, el rango es de Chile a Guatemala, y Guatemala tiene el 106 de los 140, 150 total que se toman en cuenta. Uruguay, como decía, 69 a nivel mundial, sexto en los 18 que se tienen en cuenta de América Latina, y según un comentario que decía el propio informe, solamente leí el press report, no leí el informe todavía, porque todavía en el mundo recién la gente lo está recibiendo y comentando que salió. Por ejemplo, de lo que destaca de Uruguay, creo que destaca Uruguay, México, y no me acuerdo qué otro país, están el posicionamiento, lo que más lo empuja es el alto número de artículos científicos y técnicos, dice el informe. Que me pareció muy interesante, porque es obvio que en nuestro país no somos un motor de innovación, entre otras cosas, muy razonablemente, porque no estamos en un lugar geográfico vecino a mercados de desarrollo industrial, ¿no? Vamos a ver que sí, hay 2 betas en materia de los temas de generación de propiedad intelectual que se viene desarrollando, que es tanto la biotecnología como los temas de software. Pero más allá de eso, ¿dónde se hacen los artículos? ¿Dónde se hace la gente que elabora los artículos científicos y técnicos? En las universidades. ¿no? En las universidades. Entonces, en las universidades, en los institutos de investigación, en cantidad de otros lugares, no solo en eso. No podemos negar que hay un Pasteur en Uruguay y que eso marca como elaboración nacional. Entonces, todo eso también. Pero bueno, una especie, para aprovechar la novedad, esto es como un hot news, lo que estoy diciendo. Para nosotros, los que estamos en propiedad industrial, el día que sale esto, el índice, solo hablamos de esto. Pero bueno, ya que iba a hacer referencia a normas legales de tema de innovación, me pareció que correspondía destacar ese tema, ¿no? Bien.
Bueno, ¿por qué me parece tan importante pensar más los activos intangibles? Que no es una novedad, hay cátedras en muchos países sobre activos intangibles, hay, en idioma español hay un instituto de activos intangibles desde hace mucho tiempo, Cataluña, está localizado en Cataluña, con profesores radicados en Andorra, es decir, no es que estoy inventando nada, es algo que hace tiempo que hay y que todo el tiempo tenemos que empezar a desarrollar. Bueno, ¿por qué intangibles? Este dato de Uruguay, la innovación y el posicionamiento. Y entonces ahora comencemos con mi idea es comentar respecto de estos 10 años, de qué cambios hubo en materia de propiedad intelectual y luego ver qué me preguntan ustedes como para ver qué prefieren que de repente hable de un tema o de otro tema. Pero voy a la segunda parte que sería ¿qué cambios hubo en 10 años en las 3 leyes fundamentales de la propiedad intelectual? Bueno, al comenzar, cuando arrancó a funcionar la Facultad de Derecho de la UCLAE, nuestras leyes de marcas, de patentes y de derechos de autor tenían un entorno de unos 10 años de renovadas. En Uruguay, en el año 98, 99 y a principios del siglo XXI, se actualizaron las reglas de la propiedad intelectual en virtud de que Uruguay ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Y como todos los países del mundo, debieron cumplir con las obligaciones de armonización legal a los preceptos del tratado, y por eso tenemos 98, 99, 2003, 10 primeros años con la ley, con estas 3 leyes bastante parejas, bastante similares. ¿Qué pasó en estos últimos 10? Es decir, estos 3 ámbitos, ¿qué cambios hubo? Voy a empezar a hablar de la ley de marcas, es decir, ¿qué novedades hubo en estos años en materia de marcas, signos distintivos e indicaciones geográficas? Que es el contenido de la ley 17.011 de 25 de septiembre del 98. Bueno, les diré que hubo algún ajuste de algún artículo, como el artículo 11, el artículo 29, que tienen que ver con temas algo más de procedimiento, de enunciación. Hubo, obviamente, y no voy a tener en cuenta de eso, modificación de cómo cobrar las tasas, esto no es mucho, pero hubo sí un tema interesante de modificación que fue del año 2018, que mueve a la reflexión. Cambió en un sentido de modernizar y ponerlo todavía más a la temática más internacional y de acuerdo a los parámetros de la Unión Europea, porque este cambio fue debido a la negociación del tratado, que está todavía para ver si se encamina, pero que por lo menos la fase de redactar terminó. Me refiero al tratado Mercosur-Unión Europea, al TLC Unión Europea. Bueno, como consecuencia, y para que Uruguay entrara, digamos, estuviera más o menos con los grandes temas, se modificaron ciertos conceptos referidos a indicaciones geográficas. Es decir, en el mundo de los signos distintivos, además de haber marcas, además de haber nombres comerciales, hay unos signos que dan información respecto de la vinculación de ese producto o servicio con un cierto lugar geográfico. Y este tema de las indicaciones geográficas es un tema que desde la negociación del Tratado de la Organización Mundial de Comercio, que arrancó allá, en Punta del Este, en la Ronda Uruguay, ese es algo que era medio pacífico, solo importaba a los europeos, pero subió a nivel valores y top elemento de negociación en el plano internacional económico. ¿Y qué es lo que tenemos hoy como indicaciones geográficas en el Uruguay? Bueno, en el Uruguay tenemos, como ya teníamos, un concepto que no es exactamente de propiedad intelectual, que tiene que ver con las indicaciones de procedencia. Made in Uruguay, made in China, hecho en Uruguay. Eso es la indicación de procedencia. A eso no me refiero, a eso no es la referencia a propiedad intelectual como monopolio, pero sí es un signo importante porque hay que defender de la mentira, del abuso, de decir hecho en Italia y resulta que los veo salir a la vuelta
de la plaza de Pando, digo. Bueno, eso tiene otro tipo de connotación que implica no la competencia desleal, no engaño. Pero en Uruguay, en el año 98, se había consagrado legalmente la figura de la denominación de origen. Denominación de origen significa la expresión de un lugar geográfico que se identifica con un producto y servicio porque esencialmente ese producto es así porque se fabrica, se cultiva, se siembra, se elabora, lo que sea, en ese lugar geográfico. Esencialmente. Es decir, no hay dos champagne en el mundo, no hay champagne que no sea de la región francesa. No hay Malbec de Cuyo que no sea de Cuyo, Argentina. Es así, es uno solo y es esencialmente así, con esas características por ser de ese lugar. Esa es la denominación de origen. La denominación de origen es un concepto que en realidad viene de principios del siglo XX, empezó con vinos, obviamente el primero fue champagne en regular, el segundo históricamente fue Rioja, y luego la Unión Europea, con toda esa cultura ancestral de miles de años de civilización humana ahí, valorizó a nivel de comercio internacional cantidad de productos. Hoy en día el gran tema son los productos agrícolas con denominación de origen, y eso es lo que le interesa, por ejemplo, fomentar y apoyar también, por ejemplo, en los países del Mercosur. Pero eso ya estaba en la ley en el 98, siguió estando todos estos 10 años, hoy sigue estando, pero ahora agregan otra indicación geográfica, que es precisamente la indicación geográfica en sentido estricto. ¿Y cuál es la particularidad de este concepto de indicación geográfica que hace solo 2 años que hay en nuestra ley? Es que esa relación que debe haber entre producto, servicio y el lugar geográfico, es decir, el nombre del lugar geográfico, es decir, es una relación que se debe a algo fundamental, no esencial, como la denominación de origen, que requiere una prueba muy fuerte. De hecho, en Uruguay nunca se tramitó, desde el 98 hasta ahora, ninguna solicitud de denominación de origen uruguaya. Han venido algunas extranjeras, y muy poquitas han aprobado. Aprobaron tequila, sobre todo por el TLC que tenemos con México, y creo que una más, pero digo, en Uruguay ninguna. Pero entonces ahora se introduce con mucha esperanza, pensando en que sí se va a encontrar, esta calificación de indicación geográfica para aquella relación fundamental de identidad entre un producto y servicio y un lugar del Uruguay. ¿Y por qué destaco esto? ¿Por qué destaco la introducción de este nuevo signo, digamos, como indicación geográfica, más allá de que es importante estar a la par del mundo y pensar de que para ir adelante con el tema Unión Europea es que tuvimos que entrar en el año 18? ¿Por qué también los destaco? Porque cuando hablamos de este tipo de signos, como de otros, que no da el tiempo para explicar porque quiero ir a los otros puntos, que son las marcas colectivas, es decir, una marca que puede tener una asociación, estamos hablando de signos para el desarrollo sustentable de comunidades, especialmente de localidades, por ejemplo, del interior, que fabrican, que tienen una tradición, y que cuando se pierde esa tradición, no es solo un tema de identidad cultural, que evidentemente es plata. Yo, cuando andamos en comercial, vemos mucho ese tema. No es que, pero son recursos económicos que se escapan de las manos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en esto de las marcas en estos 10 años? Se introdujo hace 2 años un nuevo signo distintivo que existe en el mundo. Brasil, la industria brasilera de los últimos 15 años en materia de vino ya tiene 35 indicaciones geográficas. ¿Qué otro latinoamericano está en estos temas de indicaciones geográficas por denominaciones de origen? Y bueno, piensen en los que tienen más tradición. ¿Cuál es el país
de cultura ancestral autóctona sudamericano más antiguo. Bueno, no sé si me lo van a decir porque no estamos dialogando, pero ¿no les parece que Perú es Perú? Entonces, Perú tiene 8 o 9, no me acuerdo, denominaciones de origen, que son maíz, cerámica, papas, es decir, es ese tipo de productos que los llamaban así, con ese nombre que, perdónenme, no recuerdo los nombres de la denominación peruana, porque son de lugares que no ubico, y que tienen que ver con qué, bueno, con una particularidad de vida esencialmente. Bueno, en fin, destaco este aspecto que es el que en estos 10 años cambió, y que cambió porque, bueno, no se usó mucho la denominación, esto es importante para promover un tema de desarrollo sustentable, ahora los próximos años habrá que ver cómo evoluciona un tema. Paso a otro ámbito totalmente distinto, también de la propiedad intelectual, la ley de patentes. Que estamos de cumpleaños, porque la ley de patentes es del 2 de septiembre del 99. Así que aprovecho de destacar que hoy tenemos los 21, además, miren qué lindo número para cumplir años, 21. Bueno, mire, la ley de patentes en realidad prácticamente no tuvo en estos 10 años cambios, y los que tuvo los 10 años anteriores a que apareciera nuestra facultad de la UCLAE, la ley de patentes tuvo algún ajuste, como estos que mencioné antes de marcas, las tasas, algún tema de ajuste para mejorar temas de trámite. Hubo solo una reforma que apareció en el año 2013 y que ahora vi que en este proyecto de la ley de presupuesto la vuelven a cambiar para aclarar, que es un tema bastante polémico. Lo explico muy fácil, porque vieron que la patente de invención es un título que el Estado concede a quien prueba o muestra que se considera titular de una solución a un problema técnico, es decir, de una invención. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el trámite que demora varios años, y demora varios años porque, bueno, porque hay que hacer publicaciones, no tienen por qué hacerse enseguida, luego hay una actividad del examinador, puede haber cuestionamientos. Bueno, como poco piensen en 4 años, y capaz que 8, y si llega a haber, ¿cómo se llama? Oposiciones y todo eso. ¿Qué pasa con el derecho del solicitante de la patente? ¿Puede impedir que otro lo use porque lo vio publicado? No, bueno, ese es un debate. En realidad no lo puede impedir como titular de patente por la ley de patentes. ¿Por qué? Porque no tiene la patente. Y la patente existe cuando el Estado ya verificó, ya está todo resuelto y dice, señor, concédese al solicitante, algo que después podrá ser anulable en su caso, si alguien aparece con interés, pero todos esos años, la solicitud de patentes, el solicitante de patentes, puede defenderse de que otro use ese conocimiento que está en trámite y que demora. Bueno, eso es el artículo 99. Originalmente había una redacción que parecía dar a entender que sí, pero en realidad que sí, ¿a qué título? Si no existe título. Lo único que hay es una expectativa respecto de la prioridad que se puede negociar. Pero bueno, en el 2013 se quiso corregir, se eliminó una parte especulativa y muchos entienden que pareció quedando como que no se protege de ninguna manera, y esto ahora lo vuelven a corregir. Lo explico para no dejarlos con el misterio que hubo solo una cosa que... Pero en realidad no es nada. De la ley de patentes, nada. No es porque en el mundo no haya habido algún tipo de mejoras en este ámbito. Yo creo que es porque en Uruguay, si bien se patentan algunas cosas, se patenta como patente de invención, sobre todo creaciones extranjeras, es decir, invenciones extranjeras. Más del 90% de las solicitudes de patentes de Uruguay son extranjeras. Lo que se protege con un porcentaje mayor de uruguayos es el modelo de utilidad, que es esa funcionalidad a los objetos utilitarios, utensilios, herramientas conocidos, que tiene una cierta novedad. Eso sí, hay un 60-70% de solicitudes uruguayas frente al resto extranjero. Patentes, entonces, en estos 10 años, sin grandes novedades. El sistema de patentes universal, el que, de acuerdo al tratado ADPIC,
apéndice 1C del OMC, bien. Y veamos ahora el tercer sector, la tercera ley que tiene que ver con estos conceptos fundamentales de derecho de autor. ¿Qué es lo que se ha modificado en la ley del año 37? Bueno, la ley del 37 ha tenido algunos temas de actualización. No ha tenido grandes modificaciones. Es complicado todo lo que implica modificar una ley de derechos de autor, porque lo que tiene de interesante, bueno, el fenómeno regulador de las leyes de derecho de autor, es que ahí están los autores, los derechos vinculados con los que contratan a los autores, con los conexos, que son aquellos que interpretan, que son los actores que interpretan obras de los autores, y también está el productor de fonogramas y la entidad de radiodifusión, entre los conexos, que son los que en definitiva negocian para que los contenidos pasen. Entonces están todos juntos los que están en torno al tema. Entonces es difícil el tironeo y las decisiones. Bueno, y obviamente, ¿quién está en todo este tipo de decisiones? El usuario, ¿no? El usuario, que es el que ve las excepciones. Bueno, no es fácil. De todas maneras, voy a mencionar algunos cambios interesantes que podemos destacar. Hay uno que yo los tengo por orden de los artículos de la ley, así que me pueden quedar en desorden cronológico de estos 10 años, ¿no? Hay uno que es relativamente reciente, que modifica artículos 15, 17, y algunos otros más, el 18, que es el de los plazos. Ese fue, seguramente ustedes han escuchado, que hubo una modificación en diciembre, promulgada el 23 de diciembre del 2019, la ley 19.857, que extiende el plazo post-mortem autoris a 70 años. En Uruguay, el lapso original de duración del derecho de autor era 40. Cuando Uruguay entró al Convenio de París, un convenio, el primer convenio mundial relevante del siglo XIX, de 1883, en materia de, perdón, 1886, Convenio de Berna, me equivoqué, me confundí con el otro porque estaba pensando en cuando dije prioridad y eso, pero es el Convenio de Berna de 1886. Cuando entró, 50. ¿Por qué? Y porque el piso de Berna son 50 años. Y eso fue más o menos desde la década del 70, que tenemos 50 años de duración, que tuvimos 50 años de duración. Pero ya en los 80 y los 90, en el mundo, el plazo empezó en los distintos países a aumentar a 70 años como promedio. Hay algunos países que dicen 80, alguno tuvo 100, bajó. Y en nuestro país fue polémico, hubo una iniciativa, hará creo que 5 años o 6, de poner los 70, y el propio Poder Ejecutivo retiró ese artículo. Era un artículo que lo había puesto ahora, no me acuerdo si era una ley de rendición de cuentas o el presupuesto anterior, creo que era una ley de rendición de cuentas, lo retiró. Se volvió a plantear hacia mediados del año pasado, no se aprobó, y en diciembre se aprobó. ¿Se aprobó qué? Bueno, se aprobó que hubiera un trato igual, tanto de nuestros creadores afuera, como de los creadores nuestros y de cualquier otro en el Uruguay. Esa es como ya estaba en Argentina, en Brasil, en Paraguay, es decir, estábamos rodeados de 70 años de plazo, no es que haya sido una excepción, pero bueno, esa fue una modificación importante del punto de vista de los derechos. Los derechos de autor duran, repaso, toda la vida del autor, más un lapso post-mortem autoris, que hoy es de 70 años en el Uruguay, y eso fue una reforma del año 19. Otra reforma, también interesante, del año 19, del mismo día, además, así cuando o no se hace nada o pasa todo el mismo día y el paquete, fue
y del mismo día, lo votaron el mismo día, se cruzaron las cámaras el año pasado, escuchábamos una transmisión y la otra, los que seguimos estos temas, fue adjudicar, digamos, atribuir, era la palabra que no me salía, atribuir a los guionistas también un derecho dentro de los titulares de derechos en materia convergentes en la obra audiovisual. El guionista no estaba incluido entre los que podían estar reclamando ese pago, y fue incluido. Esta es una reforma, esperen que estoy buscando exacto el número de la ley. Bueno, ahora, también es de diciembre del 2019. Esa es una conquista, además, también lo venían solicitando, es decir, agregan otro perfil más respecto de los que tienen ese derecho de autor y lo pueden reclamar. Luego tenemos alguna otra modificación. Esta es una modificación referida ¿a qué? Referida a un ámbito que tenemos un gran debe en cuanto a reforma de nuestra ley de derechos de autor, que sí, si hay algo que decir de estos 10 años y la ley de derechos de autor, es que no se utilizaron las oportunidades para satisfacer las necesidades de actualizar, que incluso se discutieron a nivel parlamentario. Bueno, de lo poco que se hizo en materia de excepciones está decir que no va a ser ilícito cuando se transmitan obras musicales, poéticas o cinematográficas en los servicios de salud y entidades a que se refiere el artículo 11 de la ley 18.211, en todas las entidades del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, exceptuaron de cobro ese uso de obras en este tipo de lugares, y esto fue una modificación de la ley 19.149, es una ley de rendición también del año 2013. Y en el mundo de las excepciones, la otra modificación que se incluyó, también en el año 2013, por la misma ley, fue una muy interesante que responde a un tratado internacional que es el Tratado de Marrakech, referido a las personas con discapacidad. Entonces, desde el año 2013, en nuestro país, formalmente, no es ilícito todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público en formatos adecuados de un texto publicado lícitamente, que se realice en beneficio de personas ciegas, dice la ley, o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales, quienes sin dichos formatos no pueden acceder, y explica un poco más. Entonces, eso que en realidad en Uruguay era casi una regla sin ley, porque he visto muchas veces tolerar digo en sentido legal, no de tolerancia, es decir, admitir que se reprodujeran libros por sistemas de acceso para no videntes y todo. Bueno, ahora se consagró ese tratado, el Tratado de Marrakech, cuando lo aprobaron justamente en Marruecos. Capaz que alguno de ustedes recuerda, si vio, fue todo un evento, fue todo un evento mundial, estaba Stevie Wonder y una cantidad de famosos artistas, fue un concierto mundial, bueno, y en Uruguay, acá, se recogió. En este artículo, mejor dicho, numeral 12 del artículo 45, que se agregó a la ley del 37, y hay un decreto muy, muy prolijo, decreto del 16 de octubre del año 2017, que detalla todo, bueno, creó también un registro para que se establezcan cuáles son las obras que no han sido, mejor dicho, que han sido cambiadas en cuanto a su parte formal a formatos accesibles, dice quiénes van a ser quiénes se entienden como personas beneficiarias, quiénes son las instituciones autorizadas, autoriza el intercambio transfronterizo de estos ejemplares que implica este cambio de formato accesible. Es decir,
como unos cuantos artículos, 16 artículos sustantivos que reglamentan, siguiendo un formato modelo que la OMPI y otras instituciones han acercado, pero bueno, pero muy bien, reglamentan todo esto, que fue un jalón también, desde lo que son el tema de excepciones, limitaciones y todos estos temas de derechos de autor. Bueno, esta era la segunda parte. ¡Ay, 40! Bueno, estoy como en 2/3 tercios. Esta era la segunda parte que me propuse un poco de contar estas novedades, porque mi target como planteo, era pensar qué sucedió en avances para lo que son las industrias creativas. ¿Cuáles son las industrias creativas? ¿Cómo se definen? Bueno, son todas aquellas que promueven innovación, desarrollan capacidades de mercado de distintas obras protegidas por derecho de autor. Por ejemplo, los típicos casos son obra audiovisual, obra informática, la industria editorial, el diseño. Y menciono justo estos 4 porque en los últimos años hubo clústeres para promover este tipo de actividades, con nuestra legislación, que como ven tuvo un poco cambio, y que ya de las 3 leyes que mencioné, marcas, patentes, y esta, de derecho de autor y conexos, que en la vieja terminología de la década del 30 del siglo XX le dicen propiedad literaria y artística, de las 3 leyes, decía, la que en realidad tuvo menos modernización en un sentido técnico-legal fue la de derecho de autor. Hubo 3 proyectos durante 17 años previos al año 2003, y no cristalizaron, 2 de ellos integrales, a nivel moderno, tal cual tienen los demás países de la región. Bueno, Argentina tiene otro camino, pero la mayoría amplia de los países de la región que siguieron ese modelo moderno, y acá no llegamos. Acá uno de estos proyectos estupendos que tuvimos, lo vieron los paraguayos, les gustó, y es la ley de derecho de autor paraguaya. Sí, y también los paraguayos tienen una ley de patentes muy uruguaya. ¿Por qué? Les pareció muy buena, y la adoptaron y mejoraron alguna cosa. Digo, ya que estamos hablando de esta ley que tenemos. Entonces, nuestras industrias creativas en estos 10 años, ¿tuvieron grandes novedades normativas? Bueno, no grandes novedades de modernización. Hubo algunos elementos, sí, en lo mencionado, pero creo que en los próximos 10 años de la facultad, dentro de 10 años, yo creo que vamos a estar enseñando, espero estar yo, no sé, vamos a estar, o se va a estar hablando de otras cosas, ¿no? Forzosamente vamos a tener que actualizar mucho de estas normas. Digo forzosamente porque al final los países que no actualizamos solitos nuestras leyes de propiedad intelectual por ser una demanda o por no atender la demanda del mercado, terminamos haciéndole las corridas porque si no, no entramos en un TLC, ¿no? Entonces, ¿cuál fue uno de los pesos de razones por los cuales durante estos 10 años, además de otras, pero algunas de ellas de duda, capaz que de pretexto, pero de duda, respecto de Uruguay entrar a TLCs? El capítulo de propiedad intelectual. No hablo Estados Unidos, Europa, también Japón, muchos otros países con quienes, bueno, los países asiáticos, cualquiera de ellos, muchos de esos países, para poder firmar un TLC, lo que ellos ponen sobre la mesa es el capítulo de propiedad intelectual. Entonces, sí, nos faltan algunas cosas que en estos 10 años no pasaron en materia de actualización normativa, pero que posiblemente, si vamos a estar en el mundo, y va a ser parte de lo que veremos como cambio. Bueno, ahora me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, o de qué quieren de repente que comente en estos minutos más que podemos hablar. Porque yo puedo hablar de cualquiera, a mí me encanta hablar, y veo que aquí hay amigos míos y amigas que me conocen y saben que me encanta hablar, pero quisiera hablar de algo que resulte útil al público presente. Alicia está levantando la mano, pero Alicia, te pedimos que escribas
por el botoncito de preguntas y respuestas. Patricia Cohen puso Maca, pero no vi más nada, Patricia. La papa que no te acordabas que era... Que no sí, lo peruano. Es que yo conozco a Patricia. Patricia sabe muy bien todos esos temas de Perú y todo ese tema, ella conoce. Sí, claro, tenés razón. Patricia escribe algo, te quería consultar el tema, me quedé un poco sorprendida con el tema de los signos distintivos, porque en el momento en que vos lo dijiste, mi cabeza recordó un par de alfajores de acá de la zona del este, que son famosos por ser los alfajores de tal lado, y que son la marca. Claro. No. Es que, ¿qué pasa? Que el nombre geográfico lo puede utilizar cualquiera como marca cuando ese nombre no tiene que ver con un lugar característico como tal. En Uruguay, los alfajores característicos son de la ciudad de Minas. Claro. A mí hace 3 días, una chica o colega que está haciendo un estudio en Roma de estos de propiedad intelectual, de indicaciones geográficas, me dice, bueno, profesora, vi que no tiene Uruguay ninguna indicación geográfica propia, porque todo esto es información que está free online, entonces se puede ver. ¿Cuál le pensaría usted? Dígame usted una producción uruguaya que podría tener una denominación de origen o una indicación geográfica. Entonces yo le dije, bueno, me consta que hay muchos productores de carne que vienen elaborando algún tipo de identidad y de reconocimiento y tal, pero, por ejemplo, creo que en la tradición, alfajores de Minas son distintos. Y son distintos porque tienen algo particular, pero sobre todo una forma de producción local. Los alfajores de Minas, si no pueden llegar por un tema de prueba a la denominación de origen, yo creo que tendrían que, pienso yo, hay que ver la prueba, ¿no? Pero tendrían que llegar a indicación geográfica ahora con esto nuevo. Con esto nuevo, hay cantidad de temas que han perdido, yo hago siempre un cuento de algo en los últimos tiempos. Todos los 2 por 3 tengo manías con algo, hace mucho digo. Y los sarnosos de Castillos. ¿Qué son los sarnosos de Castillos? Alguno de acá, si estuvo en alguna clase mía y me escuchó, dice, otra vuelta, habla. Los sarnosos de Castillos son un bizcocho que hacen, ahora cada vez menos panaderías de Castillos, que está documentado desde hace 100 años, que se hacían estos que llamaban sarnosos con esa cosa gauchesca, irónica que tiene la gente de afuera. ¿Qué es sarnoso? Es la sobra de la masa salada con la masa dulce, torneada, la forma como bizcocho, y son bizcochos de una ciudad. A ver, díganme, ahora que les conté sarnosos de Castillos, ustedes pasando por Castillos o cerca, ¿no entrarían a ver a una panadería y voy a comprar unos sarnosos a ver cómo son? Y bueno, esa es la razón por la cual en Europa nosotros paseamos en España, en Italia, y probamos cuanta galletita cualquiera, muy respetable, hay que hace 250 años que hacen en el mismo lugar y que entonces hay 7, 8 confiterías o panaderías que viven de eso porque toda la gente... Entonces, me decían que ahora queda una sola panadería que hace sarnosos de Castillos últimamente. ¿Plata perdida para Castillos? Digo, a veces lo digo así como tono en broma, pero es verdad. Y como esto, mucha cosa. Tampoco digo ahora vamos a pensar de todo lo que uno se acuerda que puede haber. Un día hablando de esto, en la Facultad de Derecho Pública, expliqué todo y una chica me dice, ay profesora, en Salto tenemos creo que se llama tripa gorda. Tripa gorda de Salto es solo en Salto, es algo que se come como carne que yo no conozco. Pero empecé a preguntar, y sí, y ella me decía, como esa no hay en ningún lado. Negocio. La Pamplona. La Pamplona que comemos en la parrilla. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Florida. Pamplona de Florida. Ya está, indicación geográfica. Entonces yo, consumidora estándar, media como soy, si voy a un lugar, me dicen Pamplona de Florida, que tiene que ser porque la fabricó un establecimiento de Florida, nada más, decir, ay, lo voy a probar, porque ahí tiene origen, entonces puede ser algo.
producción local sustentable sobre la base de una creación introducida en el mercado con un reconocimiento de particularidad. Esto, en un país desarrollado, estamos todos yendo a comer la Pamplona de no sé dónde, y vamos a la ciudad y nos sentamos y decimos, muy rico, comí tal cosa. Bueno, perdón, que estoy hablando medio coloquialmente, No, está bien. y de repente Justamente, no sé si puedes ver tú las preguntas. Ahora sí. Justamente hablando de este tema es que Alicia hacía unas preguntas. Bueno, sí, voy a contestar. Alicia Pampillón también es amiga. Alicia es colega, profesora, y está en estos temas de propiedad intelectual en otra universidad, colega. La Universidad de la Empresa está Alicia. Indicación geográfica, el concepto y si está vigente el registro. Bueno, existe y se puede registrar. Todavía no ha habido ninguna indicación geográfica, yo porque pregunto de ese tema, todavía no ha habido indicaciones geográficas uruguayas ni ninguna tramitada, pero sí. Y el concepto tiene que ver específicamente con esa relación. Bueno, no voy a leerlo para no llevar tiempo, pero es esa relación. Lugar, producto o servicio que se trate. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que la relación es fundamental. Mientras que en la denominación de origen es más fuerte, es más intensa, tiene que ser esencial. Eso es una diferencia que tiene que ver con la intensidad de la evidencia. Es decir, puede haber algunas otras cosas rodeando a lo que es una indicación geográfica, pero la fundamental es porque se produce ahí, porque se siembra ahí, porque se cosecha ahí, mejor dicho. La denominación de origen implica un tema de prueba desde el punto de vista de las ciencias y de los temas de constitución mucho más intensa. Y bueno, esta diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica es la diferencia que está planteada en la OMC, a nivel OMC y en el ADPIC. Lo que teníamos nosotros en la ley del 98 hasta el 18 fue el parámetro de definición de denominación de origen del Tratado de Lisboa del 58, que tenía la denominación de origen y luego la indicación de procedencia, que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? En la negociación del OMC le ponen ese tertium genus para amparar algunas situaciones que no llegaban en esa prueba absolutamente directa, pero que era un valor. Ahora están viniéndose impresionantemente los asiáticos con indicaciones geográficas. Yo veo libros y artículos, todo lo que es en inglés últimamente de indicaciones geográficas vienen de Asia. Han realizado mucho evento, es decir, están capitalizando su tradición milenaria, nada más que eso. Y defendiéndose de también lo que es la piratería de temas culturales, que es otro gran debe, del punto de vista de lo que es la protección del conocimiento tradicional, y es un gran debe en el Uruguay de nuestra idiosincrasia no identificar la tradición y aplicarla bien. Yo no digo estar todo el día mirando para atrás, sino utilizar la tradición para desarrollar el futuro de distintas zonas. Y la otra pregunta que me estaba haciendo la doctora Alicia Pampillón tiene que ver con si hay voluntad de crear un registro de nombre comercial y cambiar su naturaleza jurídica. No escuché nada de eso, para nada, no lo he escuchado. Yo no lo escuché, quiero decir. Tampoco me parece, pero en mi opinión, que no tiene nada que ver con la política, pero la verdad que no escuché en ningún momento eso. Después tenemos una pregunta del doctor Enrique Falco, que va a estar hablando el próximo miércoles, que tenemos los dos el acápite en común, porque somos los dos de Derecho Comercial. Entonces ya hago propaganda al doctor Falco. Pero el doctor Falco, qué bueno que me hace este comentario, porque era uno de los puntos que quería hablar y me olvidé. Dice, ¿los artículos académicos que se encuentran en una publicación web son de libre acceso? Depende, es mi respuesta. Pero precisamente lo que cuando estaba hablando de la situación de las leyes yo quería decir, y se me pasó, es que lo que no se hizo habiendo tenido oportunidad en estos 10 años a nivel del tema de derecho de autor fue discutir con ánimo de aprobar
parte de 2 proyectos de ley que se presentaron con la misma temática, que refiere a la excepción de enseñanza y a la excepción de bibliotecas y archivos. Es decir, es algo que por distintas razones, yo creo que por querer poner mucho otro tema y andar tironeando primero el otro, no hubo una decisión de los legisladores de decir, este tema lo separamos, no nos metemos, aunque sea con lo conflictivo, y los que están todos de acuerdo lo sacamos adelante, y en Uruguay puede haber acceso con una finalidad de enseñanza, con una finalidad, bueno, que ahora la estamos viendo que es tan necesaria, porque en el momento de que todos entramos a quedarnos en casa, y la enseñanza a todo nivel, un tiempo a todo nivel, pasó a depender de plataformas, ¿en qué estamos? Estamos para ser diplomática, en un ámbito de dudosa legalidad, cuando no en una contravención manifiesta o infracción directa a unas normas del año 37, que eran solamente para el papel, donde ni siquiera se podía fotocopiar, ¿o no? Es decir, nosotros si hacemos algo para arreglar nuestra ley, nos estamos salteando a la fotocopiadora, y saltamos de la imprenta cuerda al mundo digital, porque toda la evolución tecnológica y las posibilidades de acceso en equilibrio con el que invierte, porque aquí no se trata de que del que hace que los libros existan pierda, porque si no, no existen, ¿no? Me refiero, toda esa parte de la evolución no pasó nada, pero bueno, hay que responder ese tema. Y la respuesta concreta al doctor Falco es que si la persona que cuelga el material pone un artículo académico, lo hace y advierte, y dice, en principio, dice, este artículo está regido por el copyright, o pone la C con el redondel, no. Ahora, si la persona autoriza, sí, se puede acceder libremente. Libre acceso es una dinámica de opción de muchos que admiten ese libre acceso, o que lo admiten. Por ejemplo, yo tengo varios libros y blogs de libre acceso en mi blog, pero pongo, no se permite la explotación comercial, solamente se autoriza la reproducción a efectos de estudio personal o colectivo. Pero ¿qué es lo que no quiero? Yo no quiero que un tipo industrialice y no me pague. Es decir, si va a industrializar, me va a tener que pagar. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy declarando eso. Hay licencias estandarizadas, muy variadas. Hay una que es más promocionada, que se conoce más como Creative Commons, que es todo un sistema que impulsa una cantidad de temas de acceso, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, mi alternativa, que es una declaración personal. Pero la pregunta concreta es que, ¿solo por estar en la web? No tiene un libre acceso en el sentido total. Ahora, estando en la web, obviamente uno lo puede leer, uno puede aprovechar el contenido. Bueno, esa es la teoría del acto propio. Yo lo pongo en un lugar donde sé que tengo que admitir lo que la tecnología disponga para el aprovechamiento para el cual lo pongo. Eso sí. Pero reitero, eso es algo que pienso, eso sí escuché, que la idea es retomar el tema de la cuestión de las excepciones para la enseñanza, y por el tema plataformas y todo eso. Eso escuché que la idea es salir de esta oscura situación. Pero bueno, hay que hacerlo. A ver, estamos llegando a la hora. Después me dice Falco, un manual de los tuyos puede colgarse en una plataforma educativa. A ver, esto es como decir, ¿qué quise decir yo con mi autorización? Como puede decir cualquier otro con su autorización. Yo pongo que se puede reproducir, la palabra técnica es el derecho de reproducción, se puede reproducir mientras no sea un uso comercial. La plataforma educativa a la cual se refiere, si la plataforma educativa a la cual se refiere Falco es una universidad, un instituto de enseñanza, sí, porque es la finalidad educativa.
Ahora, si la plataforma educativa la está vendiendo, no, porque ahí hay un ánimo de lucro que es lo que yo prohíbo. En particular yo admito el derecho de reproducción, pero no admito ni la transformación, ni la comunicación pública en un sentido de divulgación, es decir, todo lo demás no lo permito. Solo permito que lo usen. Y el resto es mi opción. Digo porque hay otras autorizaciones que son abiertas para todo tipo de campos, y bueno, digo, está bien, lo importante es que el autor pueda hacer lo que quiere. Digo, porque el derecho de autor se trata de que haya un titular. A ningún autor lo obligan a cobrar. Es decir, el autor que cobra es porque él elige un sistema tradicional de gestión de derecho de autor que tiene que ver con ¿qué? Con el llamado o código propietario en el software o ser el titular de derechos reservados. Pero a nadie lo obligan. Si uno puede elegir cómo va a gestionar cualquier autor, porque ahora que somos prosumidores, que es una expresión que me encanta, esto de que somos consumidores pero productores también, porque cuando armamos un blog, cuando hacemos, yo qué sé, yo me siento una editorial cuando hago mi blog, pero es que somos en el sentido, todos nosotros, cuando ponemos el mini blogging de las redes, estamos produciendo algún tipo de generación. Ni que hablar que quienes me están escuchando y desarrollan una actividad creativa empresarialmente y van a saber quiénes, porque se van a dar cuenta, o quién, porque se van a dar cuenta, bueno, obviamente, ahí lo que hay es esa calidad directamente de producción. Ahora, al usar, deviene, del mundo digital es lo que lleva, ¿no? A estos roles. No sé, cómo andamos de tiempo. Yo porque tampoco quiero abusar, porque sé que estas cosas de las redes hay que ser concreto, cortito. Estamos bien, si quieres hacer un comentario final, estamos perfecto. Creo que todas las preguntas ya fueron respondidas, así que... Bueno, la verdad que como comentario final, ya hice la parte que me había propuesto como final, que era el futuro, lo que el camino nos tiene que llevar por delante, ¿no? Yo quería, ya que ahora pensando en el final, hay un tema que estos días con la pandemia y con todo esto se habla mucho, sobre todo en todas estas reuniones Zoom del mundo que uno puede entrar ahora, porque ahora me estoy dando una fiesta de reuniones internacionales que nunca, con mi dinero jamás hubieran dado ni estado. Pero hay un tema que es muy interesante por esta situación. Y el punto es, la reflexión es, la propiedad intelectual tiene que ser un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio entre el que trabaja con ella como herramienta y la posibilidad de goce de lo que sea que exista. Tiene que ser un equilibrio. Y a nivel de grandes pensadores de propiedad intelectual que hemos estado escuchando, el punto es, la pandemia no ha trastocado el eje de ese equilibrio. Es decir, ¿a qué me refiero con eje? Cuando los derechos monopólicos están impidiendo algún tipo de aprovechamiento necesario, por ejemplo, para educación, por ejemplo, para desarrollos de salud, obviamente. Entonces, ¿no será hora de redimensionar o cambiar cuál es ese punto de equilibrio entre los derechos del titular de la propiedad intelectual y el acceso a los conocimientos o al producido por él? Entonces, a eso se le agrega un punto más para complicar, y es el mundo de los datos personales y de los datos en general. ¿Por qué? Y porque en Internet todos son datos. Y son datos que tienen un contenido de propiedad intelectual. Entonces vamos dos regímenes superpuestos. Los datos personales, la negociación, el tema de la comunicación transfronteriza, todo lo que quieran de los datos personales, y adentro también la propiedad intelectual, los derechos de exclusiva del titular. Entonces, el gran tema de reflexión es, no podemos permitir que la propiedad intelectual sea un obstáculo de acceder al dato, cuando ese dato es necesario. Y
Y yo creo que hay una razón que es defensiva respecto de replantearse, y la necesidad de replantearse ese equilibrio. Y es que la propiedad intelectual es territorial. ¿Por qué? Porque más allá de los tratados internacionales, y que en el caso del derecho de autor y sus derechos morales hablamos de derecho humano, la propiedad intelectual depende de la ley. Y así como depende los temas de trámite y lo que sea, en el caso de marcas y patentes, depende de la existencia, más allá de la justicia de reconocimiento del aporte intelectual, que reconozco que sin duda tiene, yo soy partidaria de eso. Pero ¿a qué voy? Que muchas veces creo que es dar pie al famoso negacionismo del tema propiedad intelectual, cuando se defienden situaciones abusivas. Entonces creo que de esa búsqueda del equilibrio constante también depende la justa retribución por el trabajo intelectual. Porque un extremo lleva a otro extremo. Y cuanto menos se pondere ese equilibrio entre el derecho exclusiva y necesidades de otros derechos de acceso, por ejemplo, salud, información, discusión filosófica. Estoy hablando de derechos que están ponderados en nuestra legislación, pero lo pongo como ejemplo, tradicionalmente están en la legislación de derecho de autor, me refiero, a su manera desde el 37. Entonces decía, en la medida que se pondere y se mantenga siempre el equilibrio correspondiente, bueno, es que va a estar justamente reconocido el esfuerzo del trabajador. Nuestra Constitución, y termino, es de la única que yo he leído, y lo he buscado en varias, que dice en el artículo 33 que el target de protección como derecho a nivel constitucional es el trabajo del autor y el inventor. Es decir, puede ser también que sea por antigua la redacción, pero en las antiguas tampoco lo vi. No se habla de se protegerá la propiedad intelectual, se protegerá el trabajo del autor y del inventor. Y esto no me parece menor. Nada, no iba a decir nada para tomar, y mirá, te llevé como 6 minutos, doctora Iparraguerre. Muy bienvenido, profesora Bugallo, por favor. Nada más. A las órdenes, y estuve encantada de compartir con tanta gente amiga, porque ahora que veo hay cantidad de gente amiga. Tenés unos cuantos conocidos, yo te iba a decir acá en espectadores hay unas cuantas caras conocidas. Pero a la doctora Astrid Bertín la conozco desde que, no sé, desde que yo era niña. Así que, y ella es niña también, es jovencita, como yo. Por supuesto. Les estoy poniendo por el chat a todos el link para ver el programa entero de las conferencias que tenemos. La próxima es la semana que viene, el lunes con el doctor Aval. El miércoles está el doctor Falco, que sigue este miniciclo que tienen los dos profesores nuestros de comercial. También está hablando de los avances en derecho comercial, pero se va a dedicar a la parte de concursos. Y el viernes también tenemos una charla de procesal con los doctores Gómez, Hernández y Valenzuela. Y después tenés unos saluditos ahí por el chat, también, doctora. A ver, por el chat, Patricia. Perdón, por preguntas y respuestas. Muchas gracias, Patricia, muy amable, un gusto compartir contigo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Beatriz, un placer como siempre. El gusto es mío y la agradecida soy yo. En unos días colgamos por YouTube la grabación de hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias, Beatriz. Saludos. Beatriz. Sí, Mario. Disculpame que no pude prender la cámara, pero estoy manejando, estoy volviendo a Montevideo, Punta del Este. Te escuché no te preocupes, ya sabía. Y te agradezco porque estuvo muy, muy interesante, che. Bueno, muchas gracias, muy amable. Por lo menos te mantuve despierto en la carretera. Absolutamente. Che, muchas gracias, bueno, Beatriz. Está bien. Bueno, chao, que pasen muy bien. Chao a todos.